Ahora, en el caso de los I-220A, y esto ya es un poquito saliendo de la demanda, hay mucha incertidumbre, hay muchísimas opiniones, incluso opiniones legales, sobre el plan de deportación masiva, sobre en qué peligro o no están esos cubanos que tienen I-220A. Yo quisiera que, rápido, sí, creo que lo tocamos en los videos anteriores, pero ¿quiénes son los que más se deben preocupar de este grupo de I-220A? Y quiénes tienen por lo menos una alternativa de que no se resuelva, digamos, si no se resuelve de alguna manera el caso de los I-220A, qué peligro tienen de caer en estos grupos de deportación masiva. A mí lo que más me preocupan son las personas que están en corte, que tienen un caso pendiente en la Corte de Inmigración. ¿Por qué? Porque estas personas son sujetos a hacerles una corte final, que les den una orden final de deportación y entonces pueden ser deportados. Obviamente ellos tienen el derecho a presentar una apelación. Mientras la apelación esté pendiente no los pueden deportar, pero una vez finalizada la deportación, la apelación los pudieran deportar. Entonces, ese es el grupo para mí más vulnerable. Si usted no está en corte, pues me parece que es más difícil porque tienen que empezarle el proceso desde cero. Tienen que ponerte en corte, tienes que ir enfrente de un juez y luego ese juez tiene que negarte la residencia y el asilo y luego tú tienes el derecho a apelar y en lo que pasa todo ese tiempo, pues ya este tema de este presidente con todo lo que se están demorando las cortes hoy en día, en lo que pasa todo ese tiempo, ya este presidente no lo vamos a tener. Ojo, aunque existían programas de procesos de deportación expedito, donde ponían anteriormente a las personas en corte y en un periodo de 6 meses o a un año le hacían todas las cortes. O sea, el tiempo de procesamiento era bien corto. Desde que se presentaban en la primera corte hasta la última corte era súper rápido y les daban las órdenes bastante rápido. Y eso puede pasar nuevamente. Ahora, no sé si hay muchos en este caso, pero alguien que haya entrado, digamos, recientemente, a lo mejor le dieron un documento I-220A. Yo creo que últimamente no lo dan tanto, pero hay casos No. de personas que sí le han dado un I-220A. La mayoría recibe parol. Pero digamos que entró residente, no aplicó asilo y todavía no tiene el tiempo para aplicar a su residencia. Y en ese periodo de tiempo, no sé, cae en una redada, maneja sin licencia y lo atrapan. Ese sí estaría en un riesgo de una deportación expedita o no, o tiene derecho a un proceso además. Tiene derecho a un proceso. De todas maneras, le van a preguntar. Usted tiene miedo de regresarse a su país, le van a hacer la entrevista de miedo creíble y de ahí lo refieren a la corte. Igual van a tener un proceso de un derecho. Yo creo que la idea de la deportación masiva se está refiriendo más a las deportaciones que van a hacer en la frontera de la gente que están entrando ilegal. Porque actualmente hay una ley que dice que si se presenta cierta cantidad de números de personas en la frontera puede cerrar y todas las personas que se presenten serían deportados de manera expedita. Y entonces esa ley le permite al gobierno directamente negarte la entrada al país y deportarte automáticamente desde la frontera sur sin darte el derecho de ver un juez, sin darte el derecho de hacer la entrevista de miedo creíble. Y eso lo pudieran usar como esos números de deportaciones masivas. No es que van a estar deportando de forma masiva a la gente que está aquí dentro de los Estados Unidos, sino de forma masiva a la gente que están tratando de entrar. Sí. Bueno, en cualquier caso, de todas maneras, todo esto obviamente son especulaciones. Se sabe que algo va a pasar, se sabe que hay un plan para llevar a cabo cambios en la manera en que se hacen cumplir las leyes de inmigración. Pero hay que esperar a que entre el presidente Trump, que ponga en práctica cuál va a ser exactamente su política y que empiece a firmar las órdenes y a partir de ahí veremos. Así que lo que pueden hacer los que están en esta situación creo que es buscar representación legal, buscar abogados, presentar su caso, ver la mejor manera de protegerse y nada, y confiar que todo va a salir bien. Creo que tenemos ya muchas preguntas y aquí la paso, dice Ramón, dice, tengo una gran duda, todos los I-220A están cerrando la corte, eso no los pone más fácil para que los deporten, ya no tendrían un caso de asilo. No, porque o sea, si tú estás en corte, primero no todos los I-220A están cerrando la corte. Vamos a hacer pausa. Para poder cerrar la corte tienes que ser o no prioridad de deportación o tienes que tener una alternativa de ajuste fuera de la corte, es decir, ser elegible para un perdón o tener un parol.
Entonces, suponiendo que usted cae en una de esas 3 razones para cerrar la corte. Si te cierran la corte por no ser una prioridad de deportación, tú puedes presentar tu asilo de nuevo con USCIS y tu residencia nuevamente con USCIS. Si te cierran la corte porque eres elegible para un perdón, pues presenta tu perdón. Y si te cierran la corte porque tienes parol, obviamente puedes hacer la residencia. No es que te van a cerrar la corte para que tú te quedes en un limbo legal. Incluso si un juez dice, te voy a tener misericordia, tú eres una prioridad de deportación, pero te voy a dar una oportunidad y te voy a cerrar la corte, tú puedes volver a presentar tu asilo con USCIS. No, la idea de cerrar la corte es una buena idea. Pero no todos los jueces están dispuestos a cerrar la corte. Incluso para personas que no son prioridad de deportación, a veces nos niegan el cierre de la corte. Y eso es algo que tenemos que manejar con el cliente y con la corte y con la fiscalía. Pero para mí me parece muy buena idea cerrarlo. Sí, no solo, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que la mayoría de los casos de asilo son extremadamente difíciles de ganar en corte. Muchas veces son complicados. Sí, hay muy pocos casos que yo le recomendaría al cliente, quédate en corte y vamos a hacerte el asilo en la corte. Claro. En la mayoría de las veces te digo, vamos a cerrarte el caso, al menos que tenga un buen caso, que tenga un juez muy favorable. Claro. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias a la abogada Claudia por estar aquí, por responder las preguntas. Siempre se quedan muchas preguntas. Mi recomendación siempre es, si tienen dudas, incluso si su pregunta fue contestada en el video, saquen una cita. Ahí les van a explicar mejor sobre su caso, viendo los datos de su caso, con todo su expediente. Y es distinto a una pregunta con poquitos detalles. Así que estén pendientes. Va a tener más videos.